Un saludo para todos los suscriptores y los que visitan mi canal. Hoy vengo con un tema muy importante como es la clonación del disco duro de una laptop. En nuestras computadoras tenemos muchos programas instalados que no quisiéramos perder cuando ocurra lo que no queremos, pero que en cualquier momento va a suceder. Puede ser por un virus que dañó el firmware del disco duro o una avería. Enseñaré cómo clonar el disco duro con unos sencillos pasos y tenerlo listo para ser conectado en el ordenador cuando algo falle. Lo haré en un disco externo conectado a la PC por medio del puerto USB. Los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada que publique un nuevo video. Su apoyo es muy importante para continuar subiendo este tipo de contenido. Iniciaré con la búsqueda en mi explorador, escribiendo ISUS 15.0, que es la aplicación que regularmente uso. Pueden ingresar a la página www.isus.com y descargar la última versión gratis para Windows o Mac, o usar otro programa de tantos que existen. El procedimiento es muy similar en todos. Cuando se abra esta página, presionar en descargar. Se iniciará la descarga como se muestra en la parte inferior izquierda de mi ordenador. Me desplazaré a la carpeta de descargas donde se aloja por defecto todo lo que se baje de la web y presiono doble clic. Se abre el instalador. En mi caso ya está instalado, así que me sale el aviso si lo quiero actualizar. Ustedes continúan con los pasos de la instalación. Cuando esté instalado, antes de abrir el ISUS Partition, asegurarnos que tengamos conectado por el puerto USB el disco en el cual vamos a hacer la copia. Es indispensable que esté conectado para ser reconocido. Abrimos el programa y esperamos que haga su proceso de inicio. Cerramos todas las ventanas que se abrieron. Al ser un programa libre, sale la invitación a que lo compre y una guía por si lo vas a hacer desde un disco HDD o un disco SSD. Debemos recordar que el HDD traduce disco duro de almacenamiento y es el disco mecánico que todos conocemos. El SSD es un disco de estado sólido más resistente y al menos 5 veces más rápido. En este tutorial lo haremos con dos discos HDD. El ISUS Partition ha identificado los discos conectados a mi computadora. Vemos que aparece el disco 0 con 4 particiones y el disco 1 con una sola partición que aparece como no asignada. Si quisiéramos asignar particiones, presionamos clic derecho y damos clic en crear. Luego se asigna la cantidad de almacenamiento. Lo dejaré como está. Luego dejaré este formato. Presionar OK. En la parte de arriba se activa la opción ejecutar una operación. Presionar en aplicar. Cuando finalice, pulsar en finalizar. Este procedimiento de dar formato y asignar tamaño casi nunca lo uso porque en la mayoría de los casos no es necesario. Para continuar, presionar en clonar. En el recuadro que se abre tenemos dos opciones: modo disco y modo partición. En modo disco se copiará todas las particiones del disco 0 al disco 1. Se debe tener en cuenta que la capacidad del disco en el cual se copiará el original sea mayor o igual, nunca debe ser inferior. Aparece en la parte superior
el disco fuente, que es el 0, y con una flecha señalado el disco 1, que es el disco destino. En este caso, tengo un disco de la misma capacidad y se diferencia del otro por estar conectado vía USB, como se alcanza a notar. Presionar en siguiente. Se aprecia que el disco destino toma las 4 particiones que están en el disco de origen. Para iniciar el proceso de clonación, presionar en proceder. En este caso, no copiaré el disco completo para ganar tiempo en el video, ya que tardaría más el proceso. Lo haré clonando solo la partición C, que es donde se aloja el sistema operativo. En modo de partición, seleccionar C. Pulsar en siguiente. Nos advierte que debemos seleccionar la partición de destino. Señalar E, en este caso. Puede variar en otro computador dependiendo de la cantidad de particiones o discos que tenga. Pulsar en siguiente. Sale este aviso donde dice que se borrará todos los datos de la partición seleccionada. Pulsar en continuar. En este recuadro se ve que la partición C del sistema operativo ha sido seleccionada para ser clonada en el disco E. A continuación, presionar en proceder. Comienza el proceso de clonación de la partición donde está alojado el sistema operativo. Hay que esperar que termine de hacerlo. La demora dependerá de la cantidad de almacenamiento que haya en el disco de origen. Cuando termine de cargar todo el contenido, en este caso de la partición C o del disco con todas sus particiones, si así lo hemos elegido, aparecerá esta ventana donde se lee que la operación está completada y que todas las operaciones son exitosas. El disco queda listo para ser instalado en el ordenador cuando sea requerido. Espero que sea de gran utilidad para cuando haya una emergencia. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta. En caso de que tengas alguna duda, escríbela en los comentarios. Gracias y hasta el próximo video.